Muy buenas mis amigos de Miércoles Astrales, nuevamente con ustedes en este último programa dedicado a los aspectos astrológicos. Y habíamos visto en los programas anteriores los llamados aspectos mayores o los más importantes o quizás los más exactos que van desde el ascendente hacia cada cúspide de casa. Hoy vamos a ver los considerados aspectos menores, que no por menores deben ser menos importantes, sino porque son un poco más sutiles, están entre cúspide de casa y la otra, o sea, son como pequeños matices que se van dando y que responden también en la mayoría de los casos a los aspectos armónicos o inarmónicos que se hacen en los ángulos principales. Así tenemos, por ejemplo, la sesquicuadratura y la semicuadratura, que son dos aspectos que se derivan de la misma cuadratura. En el caso de la sesquicuadratura se da aproximadamente a los 135 grados y este es un aspecto desde el punto de vista de la dinámica de ellos mismos, pues perturbador, porque está relacionado en este caso, por ejemplo, con los signos de agua y de fuego, y ya al estar el agua por el medio, bueno, involucra mucha emotividad y por el fuego rupturas y tendencia a no actuar a veces de manera razonable. En el caso de la semicuadratura, que es un aspecto que está ante la cuadratura, es como un aviso a los 45 grados, esto ya está dando una especie de dificultad para romper esa crisis que se va a ver en la cuadratura, o sea, le cuesta trabajo romper los esquemas que están establecidos, es como un preámbulo a la crisis que se puede dar después en la cuadratura. Por eso decía que estos dos aspectos, uno anterior y el otro posterior a la cuadratura, son herederos de la misma en cierta medida, porque van dando los matices de la cuadratura. También hay unos aspectos interesantes, son los quintiles. Los quintiles son el quinto armónico en este caso, pero que él cuenta con dos múltiplos, que es el caso del sesquiquintil y del biquintil. El sesquiquintil a los 108 grados y el biquintil a los 144 grados. Estos son aspectos muy interesantes que se ven no muy comunes, no muy a menudo, y que es interesante cuando uno ve el análisis en determinadas cartas que tienen estos aspectos. Por ejemplo, estos aspectos en el caso del quintil, el sesqui quintil, que es a los 108 grados, y el otro, el biquintil, a los 144 grados, son aspectos que generalmente funcionan de manera extrema. O sea, van de un extremo a otro, pero también tienen que ver con el resto de los otros aspectos, ¿no? El uso que se le dé, porque uno puede tener una cuadratura y vamos a verla hoy, cuando una cuadratura es ET, que es una cuadratura violenta, cómo podemos trascenderla. Y en el caso de estos quintiles hay que ver, tanto uno como el otro, cómo se le da el uso, porque pueden ir de un extremo a otro, desde un extremo altamente creativo, muy importante, hasta un extremo todo lo contrario, o sea, destructivo y despótico. Por ejemplo, hay cartas natales donde se evidencia esto de dos figuras muy importantes de la historia, que es el caso de Mozart, la creación de Mozart desde niño, ya sabemos, era extraordinaria, pero también está el caso de Adolfo Hitler, que era todo lo contrario, un déspota, un tirano, o sea, una persona con un carácter destructivo y que tiene presente estos aspectos de quintiles. También hay otros aspectos que se usan mucho menos en astrología, no sé por qué, y que son muy importantes, que son los paralelos y los contraparalelos. Que estos son aspectos que tienen que ver ya no con ángulos, sino exactamente con la declinación de los planetas. O sea, como ustedes deben haber conocido en la geografía, cuando se estudia, y esto hemos comentado, que todos los planetas tienen su declinación del eje terrestre, unos más, unos menos. ¿Y qué pasa cuando dos planetas están en la misma declinación de su eje terrestre con respecto o sea, a todo lo que es el ecuador celeste? Se consideran paralelos y contraparalelos justamente cuando las declinaciones son opuestas. Ahora, ¿cómo funcionan estos paralelos y contraparalelos? En el caso de los paralelos,
es semejante a lo que ocurre con la conjunción. Es como dos energías que son afines y ya depende de los tipos de planetas que sean. Si el planeta es un benéfico, un maléfico y cómo se hace la combinación. Idéntico, como hemos comentado, con la conjunción pasa con estos paralelos y con los contraparalelos es semejante a la oposición en este caso. Es decir, es una energía encontrada, o si en un paralelo o en una conjunción hay una energía que viene conjunta, que viene a crear algo, en un contraparalelo, en una oposición, es como una respuesta, una pregunta, perdón, a qué cosa yo hice con esa energía en un principio y cómo funciona. De esa manera es que funciona desde el punto de vista dinámico y práctico estos aspectos. Ahora también estaba, lo habíamos comentado, las figuras de geometría sagrada que se hacen en una carta según los aspectos, ¿no? Según estos puntos, estas líneas que van enlazando planetas o cúspides. Y por ejemplo está el gran trino, como decía, el gran trino es muy bueno porque son tres trinos, tres trígonos entre planetas diferentes y hace un gran trino, es un triángulo gigantesco. Esto es lo mejor que puede existir desde el punto de vista astrológico para oportunidades, para aperturas, etcétera, y debemos aprovecharla siempre que hay un gran trino y ver la naturaleza de los signos en que está, si es de agua, si es de fuego, y así podemos ver si el problema es emotivo, si la situación que podemos salvar desde el punto de vista práctico, pues mental, porque sea de aire, de tierra, de manera más práctica, etcétera. Y es un excelente aspecto, uno de los grandes aspectos. Pero también desde el punto de vista negativo está la cuadratura de T, que la gente le tiene mucho miedo. La cuadratura de T es otro triángulo que se hace, pero en este caso son dos cuadraturas unidos por una oposición. Este es un punto bien difícil y entonces en el punto que donde coinciden las dos cuadraturas es lo que se llama el ápex. ¿Y cómo se resuelve esa cuadratura? En el punto opuesto al ápex. Quiere decir, en el grado opuesto al ápex, en el signo que caiga, ahí nosotros sabemos cómo podemos resolver de manera contraria a lo que está pasando, la crisis que hay en esa cuadratura. Si hay un planeta, nos puede ayudar muchísimo más a este aspecto. Y está también el llamado cuadrado mágico, que es cuando son dos cuadraturas de T unidas, o sea, son cuatro cuadraturas unidas por dos oposiciones, hacen una cruz en el zodiaco. Y aquí es lo mismo, tenemos que resolver una cosa con el ápice de una y uno con el ápice contrario de la otra. Lo que pasa es que es una gran crisis que para resolverla tenemos que entenderla y trascenderla, porque no es nada fácil en este caso. Y finalmente está el yod o dedo de Dios, también otra figura interesante que se hace. Se me puede haber quedado alguna otra, porque son miles de figuras que se hacen entre todos los signos, entre los sextiles, los semisextiles, etcétera. Pero el yod es un sextil que está unido por dos quincunциos. Y entonces se le llama yod o dedo de Dios, es como un señalamiento importante en algo que debemos trascender en un momento dado, que como tiene la naturaleza esta de los quincunциos, con un semisextil, quiere decir un aspecto benéfico, con dos aspectos un poco ambiguos. Lo que quiere decir es que es una situación tensa, pero que tiene salvedad en este caso, y es muy interesante cuando ocurre. También le hablaba en el primer programa de que hay gente que no le gusta hacer los trazos, ¿no? En la carta para verla más limpia, y entonces utilizan algo que llaman aspectario, y es el símbolo del planeta, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces aquí quiero mostrarles cómo se hacen los símbolos convencionales de los planetas. Por ejemplo, aquí vemos el de conjunción y el de oposición. Es como salen en los aspectarios. Entonces, la cuadratura evidentemente es una cuadratura. El trino, aquí lo vemos, es un trino. Aquí vemos el semisextil, el sextil, el quincuncio. Aquí vemos la sesquicuadratura, el quintil, el biquintil y el quintil. Así es como se ponen o sea, en ese aspectario, y entonces ponen los planetas con esos símbolos. Incluso muchas veces encima de
de estos trazos también se ponen este tipo de simbología. Así que vamos a pasar ahora a ver cómo está el cielo en esta semana, como siempre hacemos. Y recuerden que había un stellium en el signo Acuario. Bueno, ya ese stellium se va separando un poco. Hay planetas como Venus, Mercurio, que ya pasaron a otros signos. Y por ejemplo, está el Sol todavía en Acuario, pero Venus ya pasó para el signo de Piscis. Y ambos planetas le están haciendo una cuadratura a Urano, que está en Tauro. Bueno, para los signos de Leo, de Piscis, Libra, Tauro y Acuario, ¿qué nos trae? Esto trae evidentemente Venus involucrado, conflictos amorosos, rupturas incluso con amistades, pérdidas económicas de manera imprevisible. Recuerde ese Urano en Tauro. Y para nada es bueno para estas alianzas estratégicas que a veces queremos hacer entre amigos. Por suerte, este aspecto que trae toda una serie de conflictos amorosos no va a estar presente para el fin de semana. Ya la cuadratura se va a abrir porque ya este fin de semana es el día del amor y de la amistad, y por suerte ya no existe esa cuadratura para que no se asusten estos signos. Lo que sí se mantiene también ahora en este momento es una cuadratura de Mercurio que está en Piscis con la Luna que está en el signo de Sagitario. Así que para los signos de Piscis, de Géminis, Virgo, Cáncer y Sagitario, negocios públicos se frustran en este momento, hay mala comunicación en sentido general con las masas, y hay que tener cuidado con fraudes, engaños, manipulaciones. Y también, y esto es muy importante, cuando hay una cuadratura de Mercurio-Luna, la Luna es el contrato social y Mercurio es el documento o la firma o la comunicación. Por tanto, una firma es un tratado, es un contrato en este momento para estos signos. Hay que leer bien lo que se llama las letras pequeñas o qué intención puede tener esta firma, porque podemos emocionarnos y firmarlo sin leerlo y puede ser nefasto después. También Marte y Plutón continúan, esto sí, en el signo de Acuario. En el caso de Marte, le está haciendo un sextil positivo a la Luna en Sagitario. En el caso de Plutón, un sextil a Saturno y a Neptuno. Saturno que está en Piscis y Neptuno que está en Aries, pero ambos todavía están en conjunción. Para los signos Acuario, Escorpio, Aries, Cáncer y Sagitario, ¿qué nos traería? Bueno, la acción positiva, en este caso de sextil de Marte con Luna, nos alerta para tomas de decisiones rápidas. O sea, ante cualquier eventual manipulación, como hablábamos antes, es como una especie de alarma. Oye, ten cuidado con esto, y nos puede llevar a la acción positiva en este caso. Y con Plutón, en el caso de Plutón, que está haciendo ese sextil a Saturno y a Neptuno, puede profundizar en relaciones amistosas y materializar estos vínculos espirituales que pueden existir con ellos. Hay que aprovechar este aspecto. Júpiter continúa en Cáncer, así sin aspecto, pero de manera retrógrada, así que para Piscis, Cáncer y Sagitario, esto es muy bueno y confortable para repasar todas estas tradiciones familiares, llevarlas a cabo, sentirse sin más a gusto en el hogar, como siempre digo, en nuestras tierras, nuestro terruño, que este es el hogar, es la parte del calor que le estamos dando a nuestra familia. Y no solo es la parte de la relación humana, sino también inversiones que podemos hacer positivas, arreglos que podemos hacer dentro de nuestros hogares. Es muy bueno este aspecto. Y finalmente, Urano en Tauro también hace buenos aspectos, no solo son cuadraturas, hace buenos aspectos con Saturno y Neptuno, que ya vimos que estaba indistintamente en Piscis y en Aries. Y para los signos de Tauro, de Acuario, de Piscis, Capricornio y Aries, ¿qué nos traería este sextil con Urano? Pues nos hace abrir nuestra intuición, o sea, nuestra intuición creativa con respecto a nuevas adquisiciones y posesiones que podemos, o sea, que hemos reflexionado sobre si la merecemos, no la merecemos. Pues este sextil es una forma de llevarla a cabo, de seguir nuestros proyectos, nuestra propia intuición y adquirir lo que necesitamos en un momento dado y que teníamos dudas si podía ser o no. Bueno, este es el momento
de decidir. Así que amigos míos, los dejo hasta la próxima semana. Así que ya les adelanto un feliz día del amor y la amistad este sábado 14 de febrero. Y como siempre les digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Nos vemos.